Bendiciones, salud y paz, felicidades a toda mi amada audiencia en este precioso día. Muchas bendiciones, mucha prosperidad, mucha salud, mucha paz sobre todas las cosas para todos los que escuchan, ven, oyen esta programación de apologética del Evangelio con su pastor y doctor Nicanor González, usando nuestra incorporación del Good Samaritan Center Monastery Church, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Aquí estamos acomodando esto para que se vea mejor. Y que todo este año hemos estado haciendo estas presentaciones a ustedes y aportando para el bienestar de la Iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra, tratando lo mejor para que podamos captar el sentido más correcto del texto bíblico con su contexto histórico, usando todos los marcos de referencia, tanto exegético como hermenéutico, para traer a la luz lo que el texto intencionó decir en el tiempo que se habló el texto bíblico y cómo contextualizar ese texto bíblico a los tiempos que nosotros estamos viviendo, para precisamente vivir la mejor vida posible en esta tierra antes que acontezca el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, como lo enseña la palabra de Dios, y que podamos traer al corazón, como dice el Salmo 90, alegría, contentamiento, regocijo, felicidad, de acuerdo a las capacidades que Dios nos conceda tener, mirando nosotros el entorno de todas nuestras vidas y todo lo que está alrededor de nuestras vidas. Ese texto bíblico de Eclesiastés capítulo 4, precisamente verso 4. Y sería como algo que va a conectar con el Evangelio de Jesucristo, la enseñanza de Jesús para nosotros, la enseñanza de Salomón, que vivió 3000 años atrás y que se convirtió en el hombre más sabio de su época, escribiendo miles de proverbios, miles de cánticos espirituales. ¿Y qué no hizo Salomón? Y aún se habló que Salomón, con toda su gloria, no pudo darle ni por los tobillos a Jesús en ninguna forma posible. Pero Salomón dijo estas palabras en Eclesiastés 4:4. He visto, él dice. Y recuerden que Salomón, este escrito es podríamos decir, el último que él escribió en su edad mayor, ya en su vejez. Porque Cantar de los Cantares, él escribió ese escrito cuando era un jovencito, enamorado de traer una morenita llamada Sulamita. Y después en Proverbio, el libro de los Proverbios lo escribió en su edad media, ya de los 40 y más. Pero Eclesiastés es el libro donde él se sienta a testificar, a hablar de su experiencia con Dios, su experiencia humana, sus situaciones
crítica y que él declara 37 veces en estos 12 capítulos de Eclesiastés que todo es vanidad. Y eso lo está declarando un hombre que experimentó la gloria de Dios en todo el sentido de la palabra. Y en la tierra fue multibillonarios. ¿Y qué no hizo Salomón? Que aún en Eclesiastés 2, él se atrevió a decir, después de mí, ¿quién va a ser? ¿Quién va a alcanzar? ¿Quién va a llegar? Él se atrevió a decir eso. Yo fui rey en Israel y después de mí, ¿quién más va a superar la experiencia mía? Es bien interesante que él hace esa declaración. Pero entonces aquí él se sienta a evaluar, a analizar, a reflexionar en Eclesiastés. Después ya que llega a ese pedestal, a ese nivel de senior citizen. Y él dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia. Del hombre contra su prójimo. Y después él declara, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, él presenta las dos cosas. El uno, trabajar con excelencia, despierta la envidia. Del prójimo. Y él dice que las dos cosas son vanidad. El mucho trabajo y la excelencia del trabajo. Y aquel y aquella que le da envidia del trabajo y la excelencia del trabajo que hace la otra persona. Y de la forma que él presenta, él dice, he visto un hombre que fue rey de Israel por 40 años, que la sabiduría de este hombre era tan poderosa y tan grande, que movió a la reina de Etiopía, Seba, a viajar meses y meses en caballo y mula y carro y camello para ir a sentarse a los pies de Salomón para aprender, oír su sabiduría. Y así todos los reyes de esa época oyeron que en Israel había un hombre que era más sabio que todos los sabios de aquel entonces. Y esta sabiduría de Salomón consistió en que en esos 40 años no hubo una guerra contra Israel. Mientras que David casi toda la semana estaba con los filisteos peleando día y noche, que Dios lo llamó que él era sanguinario, él había derramado mucha sangre. Por eso Dios no le permitió edificar el templo, porque Dios quería un hombre de paz que edificara su casa para oración para todas las naciones. Y con todas las ocupaciones que tenía Salomón como rey, escribiendo proverbios, escribiendo cánticos, dividiendo el reinado en 12 distritos y poniendo supervisor en cada distrito para que le dieran cuenta todo el tiempo a él.
de que todo eso consistió en la sabiduría, un buen gobierno, una buena situación que hubo en el pueblo de Israel. Después le edifica la casa de Dios, el santuario, el templo, y edifica la casa de él también. Y que el templo que edificó Salomón fue una de las 7 maravillas de aquel entonces, de tan hermoso y poderoso que era este santuario. La consideraron una de las 7 maravillas de aquel entonces. Y con todo eso, él está escribiendo el libro de Cantar de los Cantares, cuando era jovencito. Cuando era más maduro, escribe el libro de Proverbios, donde establece un sinnúmero de proverbios de situaciones reales que ocurren en la vida. Pero en Eclesiastés, él se sienta en una reflexión introspectiva. La palabra introspectiva es una reflexión interna de él, de su ser. Y es como que él abrió su corazón para ti, para mí, para todo lo que íbamos a leer, el libro de Eclesiastés. Y cuando él dice, he visto a sí mismo el trabajo y de que todo trabajo y toda excelencia da y despierta envidia. Está hablando de una persona para un grupo de gente que él está trabajando con, porque cuando Salomón comenzó el templo, eran más de 10,000 obreros que estaban edificando ese templo y se turneaban. Y después le estaba edificando su casa también, que duró más años que la casa, que el mismo templo. Una casa magistral. Entonces él presenta esta situación de la excelencia de obra que puede hacer una persona. Y quiero que mientras yo esté hablando, usted pueda pensar en lo que ocurre en la vida suya, tanto en su trabajo, en la iglesia, donde usted va, que hay gente. Porque quiero hacer una evaluación psicológica con esta enseñanza, aparte de la parte teológica. Como licenciado psicoterapeuta del estado de Nueva York, pues tengo la capacidad y la propiedad de hablar de los dos temas, tanto de la teología, que ocupamos un doctorado en esa capacidad, y mi certificación doctoral en psicología. Podemos hacer la integración y la combinación que Salomón no pudo hacer. Eso yo lo puedo hacer. Y no me considero mayor que Salomón en ninguna forma, porque de él estoy hablando yo, porque el hombre fue una cosa increíble. Pero, como dice Daniel 12:4, que la ciencia se aumentará. Y hay cosas que yo sé que Salomón no pudo conocer por causa del aumento de ciencia y de conocimiento que nosotros tenemos hoy en día. Bien. Entonces, en la parte psicológica y la parte teológica está el mal en cada uno de nosotros. Y por eso yo escribí este libro. Aquí está. Conócete a ti mismo. Know thyself. Conócete a ti mismo. Este libro lo escribimos. Y quiero leer algunas cosas que yo escribí aquí que tienen que ver con la personalidad de la persona. Porque hay un mal en nosotros, hay un pecado original que ocupa la vida de todos nosotros, por más santo, por más consagrado, por más unción, por más lengua, por más que brinquemos, por más que hablemos.
hay un mal en nosotros. Y eso se registra en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ve? Y Salomón dijo 2 o 3 veces que no hay ser humano que no peque aquí en esta tierra. Entonces hay un déficit en la vida de todos nosotros. Y que mi intención con esta clase de enseñanza es para nosotros crecer. No es para criticar, ni condenar, ni señalar a nadie, no. Para nosotros crecer y aprender a aceptar que hay una condición en nuestras vidas. Y que cuando esa condición se manifieste tanto en mí como en la otra persona, podamos estar, en el caso mío, yo estar consciente, en el caso de usted estar consciente de esa realidad. Que Salomón estuvo consciente. Nosotros hoy en día tenemos al Espíritu Santo, allá no había nada de eso. Ellos estaban secos en la presencia de Dios, porque eso era una promesa para el Nuevo Testamento, la promesa del Espíritu Santo, que iba a estar en nosotros y con nosotros, como dice Juan 14:17. Y Salomón presenta que él había observado que la excelencia de trabajo y obra que hacen las personas despierta. Que sí que una persona puede estar dormida y si despierta es porque está dormida. Había una situación en esa persona que no despertaba. Sin embargo, cuando la envidia toma lugar en nuestras vidas y vemos una obra de excelencia en otra persona, entonces ahí es donde viene el despertar. La persona despierta. ¿Y que se despierta? La envidia a la excelencia de obra que está haciendo esa persona. Y por eso escribí ese libro, Conócete a ti mismo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y hoy pues vamos a hablar de la parte física de nuestro ser, antes de hablar de la parte emocional y la parte espiritual. Y es como una terapia grupal que le estoy dando a ustedes gratuitamente. Cuando a alguien le da envidia de lo que usted hace, ya usted sabe, se despertó algo en esa persona. Quizás tenían buena amistad, buenas relaciones, se llevaban bien. De repente usted hace algo excelente, hermoso y maravilloso, que es señalado por los demás y alabado por los demás, y de repente esa persona que está al lado suyo comienza a separarse de usted o a tener la envidia. Que así que se le despertó la envidia, que es una condición del pecado original que hay en cada uno de nosotros. Y por eso es que yo escribí ese libro, Conócete a ti mismo, para que cuando estas cosas se quieran manifestar, usted sepa cómo tratar con ellas. Y después la gente que está alrededor de esa persona le echan más leña al fuego. Por ejemplo, una persona que está cantando en la iglesia en algún lugar y usted canta también. Posiblemente usted está apreciando a esa persona que está cantando, pero viene otra persona y dice, tú cantas mejor que ella. Ella no tiene la voz tuya. Ella se cree que ya. Quizá usted estaba dormida escuchando
a la que estaba cantando y quizás está disfrutando y de repente aquella envidiosa y celosa le tira ese dardo del maligno a usted, al ego suyo, y de repente usted despierta y comienza la envidia. Y ahí es donde uno tiene que conocerse a uno mismo, porque muchas veces el que más te alaba es el que más te está envidiando, te está celando. ¿Ve? Hace muchos años atrás vino una persona a verme como paciente. Me dice, doctor, ¿usted no sabía que el libro que usted escribió en aquel entonces era el bestseller? Y yo le digo, no sabía. ¿Usted sabe lo que me vino a mi mente cuando esa persona me dijo ese? Este no me va a pagar la sesión terapéutica. Eso fue lo que me vino. Y así fue. Yo lo ayudé, le di la terapia de 1 hora y todo, y no me pagó. Me estaba adulando, elevando mi ego, pero ya yo me conozco a mí mismo. Yo estoy evaluando lo que él está diciendo y yo en mi mente él no va a pagar. Que él piensa que adularme y alabarme, eso era suficiente para cubrir la terapia que él vino a buscar del psicólogo. ¿Ve? Y el problema que me presentó fue tan grande económicamente. Y cuando me dijo, doctor, ¿cuánto le debo? Y digo, ¿tú tienes para pagar? Me dijo, no. Ok, entonces, ¿por qué me pregunta que cuánto me debe? ¿Cómo nosotros podemos ver la excelencia de trabajo de otra persona y sentirnos bien? Y no despertar con ese pecado original que hay en nosotros a crear una envidia, ya sea interna de nosotros mismos o que otro quiera producir eso que ella o él siente. ¿Cómo usted se puede detener y ver que la persona que le está tirando ese dardo del maligno es la que está teniendo envidia? O él que está teniendo envidia y quiere influenciarlo a usted para participar de ese pecado ajeno. ¿Y cómo usted puede detener a esa persona que le despertó la envidia en ese momento? Yo no, ella se oye muy bien. Él se oye muy bien. Y ahí paraliza la situación. Pero ¿qué hacemos nosotros? Oye, es verdad, wow, mira, esa persona está desafinada en esta área, en esta área, en esta área. Cuando te toque a ti el turno de tú hacer eso, pues sé excelente y haz lo mejor posible, sin tener que competir y estar evaluando tu talento y tu capacidad con otras personas. Porque cada talento, cada obra, como dice en 1 Corintios, va a ser pasada por el fuego. Cada uno de nosotros. Esto que yo estoy haciendo en este momento, si yo no hago esto por amor, yo perdí mi tiempo. ¿Ve? Yo tengo que hacer esto por amor voluntariamente. Y si hay alguien que lo hace mejor que yo, gloria a Dios. Yo toco el piano, toco el órgano, el Hammond B3, toco acordeón, todo lo que es teclado yo puedo tocar. Aprendí desde jovencito. Pero cuando yo veo otras personas que corren en ese piano, en ese órgano, yo me gozo tanto. Yo me alegro tanto, wow. ¿Por qué me tiene que dar envidia y celo? A mí lo que siempre me viene
qué mucho yo tengo que aprender. Qué mucho Hammond. Hay 64 ejercicios del piano Hammond y eso dura 9 años, 8 horas diarias para uno aprender todo eso y dar un concierto. Yo conozco toda la teoría de esa situación. Y cuando yo veo uno de ellos cumpliendo con todo, digo, wow, que yo no he tenido ese tiempo, ni lo voy a tener ya. Que yo estoy en otro nivel, en otra área de escribir y hacer cosas mayores que simplemente tocar, aunque me encanta hacerlo. Pero cada vez que criticamos a la persona que están al frente, ahí se despertó la envidia. Y que como usted se conoce a sí mismo y sabe que eso puede ocurrir en usted, es el momento de usted corregir a esa persona. Yo he estado en conferencias donde hay un conferenciante que va a dar una conferencia que yo soy la que doy esa clase de conferencias de matrimonio, de familia, y tengo los títulos para dar esa conferencia. Yo he estado ahí sentado, porque estamos en una convención, entonces se dividen los grupos y yo voy a ese lugar a sentarme. La persona que está al frente pues no tiene los títulos que yo tengo ni esa cosa, pero lo pusieron a él. Yo estoy sentado, escucho, me gozo, me alegro. La competencia que tiene mi compañero, pero vienen otros que se le despierta el celo y quieren envolver a uno y se acercan a mí. Doctor, ¿por qué usted no habló? ¿Por qué usted no levantó la mano cuando habían preguntas? Si él lo hizo bien, él habló bien, ¿por qué yo tengo que hablar o contribuir qué? A él es que le toca su gloria, no es a mí. Cuando me toque a mí, pues yo me glorío en el Señor, pero yo no voy a opacar esa gloria de él en este momento. Porque yo me conozco a mí mismo. Y yo sé cuándo tengo que hacer las cosas y cuándo no tengo que hacer las cosas. Y que yo le estoy enseñando eso a ustedes para que aprendamos. Hay personas que no pueden contener un espacio de silencio, de contemplación, de meditación. Ellos piensan que tienen que hablar. Y para ser prudente, usted tiene que hacer mucho silencio. La persona prudente habla comedidamente en el momento que tiene que hacerlo, pero no fuera de momento porque usted tiene título o nombre. Yo he visto en convenciones personas que se paran a discutir con el conferenciante. Yo estudié eso más que usted. Oh, my Lord. Yo soy inexperto y comienzan a hablar de los títulos que tiene. Ya usted sabe que esa persona tiene un tornillo flojo. Avergonzando a la persona que le dieron la oportunidad. No te la dieron a ti, a silencio. Si la otra persona va a cometer errores, deja que él o ella cometa sus errores, pero no confronte a esa persona en público. Entonces, todo eso es parte de la prudencia que nosotros tenemos que usar, que lo presenta Salomón, para que nosotros no se despierte la envidia. Hay personas que están casadas y dicen, ay, si yo tuviera aquel hombre, si yo tuviera aquella mujer, si eso fueran mis hijos, ahí se despertó la envidia. Tú tienes lo tuyo, pues, quédate con los tuyos. Tienes tu hombre, quédate con tu hombre, quédate con tu mujer. Entonces, cada vez que nos viene esa cosita en el corazón, recuerde que en ese momento usted estaba en un sueño. De repente vio una obra excelente de alguien y se despertó la envidia.
Y ahí es donde usted tiene que reprenderse y reprender a Satanás y la fuerza del mal. Hey, out. You don't belong here. Si no entienden en español, dígaselo en inglés. You don't belong here. Get out in the name of Jesus. ¿Ve? Porque estamos en América. Y muchos de esos demonios se han criado por aquí y se han olvidado del español. Un chiste, un chiste. Ellos entienden todo. Entonces, la idea es que Salomón hizo una de las 7 maravillas del mundo entero de aquel entonces. Era conocida cuando entramos en los tiempos más modernos, que ese templo de Jerusalén era una de las 7 maravillas. ¿Qué usted cree? La envidia y los celos que se levantaron en las naciones de aquel entonces de Salomón, en las tribus de aquel entonces de Salomón, en todos los reinados de aquel entonces, eso fue una envidia y unos celos increíbles. Pero nadie pudo contradecir, porque cada vez que la persona venía y se sentaban con Salomón, quedaban impresionados, sorprendidos de la sabiduría, de excelencia que tenía que Dios le había dado a Salomón. Porque él pidió eso al cielo y Dios se la dio. ¿Ve? Entonces, él también habla que en mucho estudio, en mucho saber, es aflicción a la carne. Y yo mismo he podido experimentar eso con compañeros, con gente, donde quiera. ¿Ve? Tengo mi licencia como psicoterapeuta del estado de Nueva York. Y hay personas que dicen que yo no tengo nada, que yo no tengo doctorado, que yo no tengo cosas. Pero, ¿cómo es posible eso? Una vez yo vi a una pareja, hace muchos años, y esa persona declaró la enfermedad que tenía su esposa. Él la declaró. Y yo le dije, ¿usted doctor para hacer esas declaraciones? No, yo no he estudiado nada, pero yo he leído. Y ella tiene todos los síntomas de esta enfermedad. Y yo, bueno, el doctor aquí soy yo y ustedes vinieron aquí para que yo lo ayudara. Yo soy el que tengo que dictar eso y yo no lo voy a hacer. Me parece que no le gustó lo que yo le dije. La siguiente sesión espiritualizó todas las cosas. Y me dice, mire, Nicanor, Dios me dijo que usted debe quitarse el título de doctor. Entonces yo tengo en mi oficina los 2 doctorados en diploma, pagando muchos cientos de miles de dólares. Dice, bueno, ¿cómo Dios te va a decir a ti que no me llamen doctor si yo estudié esto? Tengo propiedad para esto. Pero eso fue la envidia, así como dice la hermana María, la envidia que le vino a él, porque yo lo confronté, dejándole saber que él no tenía la capacidad ni la propiedad de declarar que su esposa tenía una enfermedad psiquiátrica. ¿Ve? Porque si yo hubiera probado eso, entonces no hubiera sido terapia. Yo tengo que ser objetivo, neutral, no puedo irme a ningún lado del hombre ni de la mujer en el medio para ver qué es lo que está ocurriendo aquí. Y son personas que lo saben todo, lo conocen todo, lo entienden todo, y cuando hay gente excelente en su obra y su trabajo, ellos les da envidia y celo. Bien. Entonces, al no conocerse a sí mismos ellos y ellas, comienzan a atacar. Y dije, yo no voy a permitir y voy a aceptar que Dios le dijo a usted que yo no debo llamarme doctor, porque él me hubiera hablado a mí.
Primera de Timoteo 2:5 dice que el único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo. Y yo soy un hijo de Dios. ¿Ve? Benet Elohim, yo soy un hijo de Dios. Y al yo ser un hijo de Dios, Dios no te va a usar a ti ni a nadie para hablar ni a mí que soy su hijo. Y si Dios te habla a ti porque ya Dios me habló para confirmar algo bueno y hermoso que Él ha hablado conmigo para confirmar, pero no negativo. Y eso es cuando uno es dueño de uno mismo, cuando uno se conoce a uno mismo. Usted no se va a dejar engañar de nada ni de nadie. Usted no va a permitir tal cosa. En mi libro, en la página 17, en el capítulo 1 que se llama La personalidad, yo pongo que la ignorancia es la falta de ciencia de las letras y noticia general o particular. La ignorancia es el desconocimiento de la ley. La ignorancia tiene que ver con ser una persona inculta, inepta, inconsciente, analfabeta, oscuro, olvidado, torpe, inexperta, desinformada, ajena, iliterada, y que continuamente tiene un sentido de omisión de las cosas. Bien. Entonces hay muchas personas que no han estudiado materia, no han estudiado y quieren hablar de eso como si tuvieran la facultad y la propiedad de hacer esa presentación. No, señor, eso no es así. Yo trabajé 8 años en NYU Medical Center en la 27 y Primera Avenida. Ese fue mi primer trabajo completo para yo, de ahí junté dinero para casarme. Y NYU Medical Center es una de, ahí preparan a los doctores, están llenos de estudiantes. Yo como trabajaba ahí, yo estaba en el lounge de los estudiantes leyendo mi Biblia y podía entrar a todos los lugares porque era un empleado ahí. Y siempre me daban un receso de 15 minutos por la mañana, una hora de almuerzo y otros 15 minutos por la tarde. Un lugar bien hermoso. Y muchas veces yo me iba al auditorio donde venían todos los doctores a sus convenciones. Y yo entraba al segundo piso porque tenía el ID. Y yo me sentaba cuando habían convenciones de presentaciones de enfermedades, de situaciones que ocurrían en el mundo entero. Ahí venía a hacer las presentaciones. Yo me sentaba a ver los cuadros que presentaban todos esos doctores. Y yo decía entre mí, wow, pero qué bruto yo soy. Yo no entiendo nada de lo que están hablando esas personas. Y conozco el inglés y todo, he escrito tesis doctorales y todo, pero ellos están haciendo unas presentaciones de sus situaciones de enfermedades del cuerpo. Yo no estudié fisiología y biología del cuerpo como los doctores, pero yo estoy ahí. Yo me decía que era bruto, pero yo no era bruto. Simplemente que yo tenía un conocimiento y una capacidad de eso que yo no podía conectar. Además, el tiempo que tenía era como 10, 15 minutos que podía estar ahí y después tenía que volver a trabajar. Eso no significa que yo era ignorante de lo que ellos estaban enseñando, simplemente que yo no había estudiado, que es diferente. ¿Ve? Entonces, el problema de la ignorancia, de la persona que le da envidia y celo, es que la ignorancia es muy atrevida. Porque siempre está hablando y siempre está señalando lo que no conoce y lo que no sabe. Y que cuando vemos el mundo, este mundo está dividido en esas dos partes, en la persona que conoce y la persona que no conoce. Por ejemplo, la filosofía, filo es amor y sofía es ciencia. Si te dicen, tú eres un filósofo, significa que tú amas el saber, que tú amas conocer las cosas. Eso es un filósofo. Pero la filosofía es la ciencia y el amor a la ciencia.
y es un conjunto de saberes que busca establecer de manera racional, lógica, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Eso es lo que es filosofía. Filosofía es la facultad dedicada en las universidades a la ampliación de los conocimientos doctrinales de la vida. Eso es lo que es filosofía. Entonces, las personas que son analfabetas siempre están atacando a los que han estudiado. Entonces cree que la sabe todo. Ahí está. Porque Salomón dice que el simple deja pasar todo. La persona que sabe, no, para ahí, vamos, repite eso de nuevo. No entiendo. Vamos a evaluar, vamos a analizar. Si la persona que estudia, que conoce. Entonces esa persona trata de evitar los menos problemas en su vida y eso es excelencia. En las congregaciones del mundo tenemos muchas personas envidiosas. ¿Usted sabe que un miembro está envidiando a la pastoral por el trabajo que hace el pastor o la pastora? A los que cantan, a los que predican, otros hermanos que ponen a predicar y a dar poemas, a los que tocan. Entonces, cada vez que viene eso en la vida de una persona fue que se despertó ese pecado original que nosotros tenemos. Entonces, cuando se despierta, nosotros tenemos que reprenderlo. No podemos callarnos. Y no es bueno tampoco que cuando se le despierte la envidia a usted, se la esté comunicando a otra persona, comuníquela al Espíritu Santo, comuníquela al cielo, a Jesús, para que le ayude. Señor, tengo esta situación. Porque yo tengo envidia por este hermano, ¿qué me pasa a mí? En vez de estar criticando y hablando de aquel o de aquella, haga una introspección, mírese a usted internamente y haga contacto con una falta de conocimiento que usted tiene de sí mismo. Yo espero que para este nuevo año usted pueda comenzar quizás leyendo un libro así, Conócete a ti mismo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Mándelo a buscar. Téngalo en su biblioteca y aprenda a este servidor. ¿Ve? Va a hablar menos, va a estar en menos grupos, va a tener más centralización en sus personas, se va a centralizar más en lo que usted ve y lo que usted oye, antes de comunicar con la boca lo que sea, de estar pendiente y consciente de la gente que está alrededor suyo, que van a tirarle su dardo del maligno de envidia y van a despertar en usted algo que usted lo tiene dormido, que no ha despertado, porque si se despierta porque estaba dormido. Ahí está. Entonces, es mejor que esas situaciones se queden dormidas en nuestras vidas. Es mejor que se queden dormidas y no que despierten. Y si en un momento despiertan, no vea a la persona que despertó eso en usted, véase usted. Porque para conocerse a uno mismo uno tiene que centrarse en uno, no en el grupo ni en los demás, es en uno. Yo tengo mi sillón aquí al lado mío que yo me levanto todo el tiempo y cada momento que tengo a hablar con Dios, Señor, ¿qué pasó? Tengo un sueño raro, Señor, y ese sueño. Una comunicación constante con el cielo. Y que quiero conocerme más y más y más. Y no importa la edad que uno tenga. Por más que usted se conozca a usted mismo, usted no se va a conocer completamente. Solamente Dios el que conoce, sabe
como dice Juan 2, 23, 24, que Cristo no confiaba en nadie, no se fiaba en ningún hombre, porque conocía todo del hombre. Nadie tiene que decirle a Cristo de nadie, porque él sabía todo el mundo, su propia situación de vida. Bien. Y es por eso que cuando un hombre se conoce a sí mismo, una mujer se conoce a sí mismo, esas personas lo eligen para ser líder, para ayudar a los que no se conocen. Pero hay cuando se ponen personas que no se conocen a sí mismos, el daño que hacen, la envidia y las cosas que crean, los motivos ulteriores que tiene esa persona para destruir a otra persona que es más competente que él o que ella. Personas que van a la congregación a buscar posiciones, a tumbar cabeza, a pisarle por encima a la otra persona que están tranquila, que están dormidas, no tienen envidia, están haciendo su trabajo. Pero usted llega y yo quiero eso, quiero esto, quiero esto, quiero aquello. Es increíble. La cosa es que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y a la larga vamos a hacer en el juicio de Betma de la iglesia con Cristo, vamos a recibir nuestro galardón ahí y van a ser probados por el fuego. Ve. Pero eso es que, por ejemplo, si la iglesia no crece, y estamos hablando de más de 40 millones de iglesias en el mundo, es porque no dejan a la pastoral que pastoree, porque todos quieren pastorear por el celo y la envidia. ¿Ve? Entonces, cuando la iglesia tiene muchos pastorcitos, como yo les llamamos, que quieren estar en los púlpitos, esa iglesia no va para ningún lado, porque hay mucho celo, hay que matar, hay que acabar con eso y comenzar a uno a conocerse a uno mismo y decir, Señor, perdóname. Permite que tú me sanes a mí y que esa persona pueda hacer su trabajo. Y qué malo cuando se reúnen, yo le llamo los clanes, los grupos en las congregaciones para quitarle el poder, la autoridad y posiciones a otras personas. Qué malo eso. Eso es diabólico, es infernal. Eso no es de Dios. Uno tiene que tener discernimiento cuando uno es el líder de la gente para ver eso. Y yo, 44 años de pastor, ¿qué yo no vi? Pero yo confrontaba eso en mi oficina. Yo no hablaba en el púlpito, ni hablaba con mis oficiales, yo hablaba en privado con la persona. ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Ve? Y lo confrontaba en privado, vamos a sanarnos, vamos a hablar. Gente con celo y con envidia. Porque siempre ponen a fulano a predicar y a mí no me ponen. ¿Por qué no le pregunta a Dios? No, pero se lo dicen a otra persona y la otra persona dice, oye, eso es verdad. Tú eres elocuente y tú eres un tremendo hombre, una tremenda mujer. Y siempre están poniendo a aquel que es un analfabeta. ¿Qué sucede? La obra de excelencia despierta la envidia. Pero la idea es que la persona que se le despierte la envidia, el problema no está en la persona que hace la obra excelente, está en mí, que permití que esa envidia despertara en mí, que no estaba supuesto. Entonces, quien tiene que trabajar con la situación no es la otra persona que está haciendo un trabajo excelente, soy yo. Y quizás cuando yo cambie, posiblemente vea la pastoral y los oficiales y la iglesia que yo he cambiado y quizás me pongan a hacer algo. Y ahí es donde la pastoral tiene que tener un poquito de conocimiento de consejería. Que no todas las veces que la gente hablan
para edificar el reino de Dios aquí en la tierra. No, desafortunadamente no es así. Hay motivos ulteriores. Y hay que ayudar a la persona. Yo recuerdo un día que anuncié una reunión con mi cuerpo de oficial hace muchos años. Ya personas muerto. Y uno de los líderes principales, un pastor, no, pero ese día no se puede, no haga esa reunión ese día. Y por ese es el día que todos los líderes pueden estar. Pero no la haga. Pero, ¿cuál es su motivo? O no es que yo voy a salir. Okay. Pues salga, pero la reunión va. ¿Ve? Motivo. Ser humilde, ser sincero. No bloquear una función pastoral, de una misión de trabajo, de reunión, porque usted tiene sus motivos ulteriores. No, eso es envidia y celo. La obra tiene que seguir, el trabajo tiene que seguir, aunque usted no esté. El único indispensable en este universo es Dios. Yo soy dispensable. ¿Ve? Yo dejé de pastorear 44 años, estuve 44 años día y noche ayudando esa congregación. Y yo no estoy hace casi ya 2 años y medio, 3 años. La iglesia ha seguido y sigue siendo bendecida y la gente sigue ahí con el nuevo pastor. ¿Ve? Yo no era tan dispensable. Soy dispensable, no era tan indispensable. El indispensable es Dios. Y el Señor, como dijo en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán. Yo reconocí que ya mi tiempo se había terminado haciendo el trabajo pastoral y que estoy entrando en una dimensión diferente de trabajo ministerial. Eso yo lo he reconocido. No tengo rencor, no tengo envidia, no tengo celo. Estoy bien. En paz conmigo mismo. Y es como que Dios quería tomarme en una forma tal que digo, wow, Señor, pidiendo perdón y arrepintiéndome, porque el trabajo pastoral le quita la vida espiritual a cualquier persona. Y que es tanta la necesidad que hay en toda la congregación que muchas veces el pastor deja de hacer las funciones espirituales delante del cielo. Y yo siempre enseño que el obrero que no tiene tiempo para el Señor de la obra, no va a tener tiempo para la obra del Señor. El Señor de la obra tiene que ser primero en la vida de todo lo que estamos ministrando, la obra del Señor. Y por eso es que estamos viendo tantas situaciones de escándalo en todas las iglesias del mundo, en todos los países del mundo. De que nos envolvemos en el trabajo. Y muchas veces queremos ser tan excelentes que fallamos. Queremos ser tan perfeccionistas que nos olvidamos del Señor de la obra. Duramos un día entero estableciendo un escenario, un día entero. Y nos sacamos 1 hora de ese día para orar a Dios, para ser ungido, para ser tocado, para ser usado. No. Entonces, ¿cómo la iglesia de Jesucristo va a triunfar en el mundo? Queremos hacer obras de excelencia, fantástico. Pero no se puede hacer eso sin hacer la otra cosa. Las personas que cantan al frente tienen que ser personas dedicadas a la oración, a la búsqueda de Dios, para que cuando ellos estén al frente se conviertan en un instrumento de Dios para llevar a esa congregación a la adoración y a la alabanza al cielo. Bien. Este sábado yo voy a estar en Yonkers, en Mamaroneck, en la iglesia del pastor Valentín Rivas. Y voy a traer 2 conferencias, el sábado a las 7:30 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde.
Eso está en el 1125 de Hall State Avenue, Mamaroneck, en la salida 18A, en la 95 Norte. Y voy a estar ahí hablando de la adoración en la 21 epístola de Romano a Judas. Y yo ya tengo cuatro páginas de conferencia, 2 el sábado y 2 el domingo. Y vamos a ver lo que es la verdadera adoración a Dios. Y me parece a mí que la persona ha confundido lo que es la alabanza a Dios, lo que es la adoración a Dios. Y ahí yo voy a hacer una presentación de esta conferencia el sábado a las 7:30 y el domingo a las 6 de la tarde. La iglesia de Valentín Riva, quizá usted busque al pastor Valentín Riva en Mamaroneck, Mamaroneck aquí al lado del Bronx, y quizá usted pueda aparecer por allá. Ahí voy a llevar todos los libros que he escrito para que la gente, y las conferencias que hemos grabado, porque a veces que voy a estar en diferentes iglesias y quizá voy a hacer anuncio para que usted pueda ir uno de esos días, conocerme mejor y escuchar una conferencia en vivo conmigo, y a la misma vez llevar $2 o $3 para que compre estos libros que tenemos aquí, para que sea más bendecido. Así estaremos haciendo. Hay conferencias que no la anuncio, porque muchas veces hay lugares que están cobrando. Me están usando a mí como un medio para levantar pro templo, y a veces que no anuncio dónde voy a estar, porque después la gente se encuentra que no sabían que tenían que pagar. Pero esta es una iglesia abierta que se va a dar la conferencia para todas las personas que estén ahí. 1125 de Hall State. H-L-S-T-A-D, Hall State Avenue, Mamaroneck, 10453. Y ahí estaremos nosotros este sábado, el 3 de enero, iniciando esa iglesia con la verdadera adoración a Dios, la verdadera alabanza a Dios. ¿Y qué dicen las 21 epístolas acerca de la adoración y la alabanza? Pues estaremos haciendo esa presentación. Y entonces eso va a evitar que no seamos ignorantes cuando adoremos, cuando alabemos, porque todo conocimiento tiene que traer la excelencia de trabajo en nuestros corazones, todo conocimiento. Y que eso nos hace ser mejores servidores del Señor. Yo soy maestro de la palabra, que conozco la conducta humana, conozco el discurso de la teología de Dios, y puedo hacer la combinación para ayudar a este mundo cristiano, para que podamos ser mejores hombres y mujeres, que cuando estemos delante del cielo sepamos quiénes somos nosotros y conozcamos a Dios. Y cuando conocemos a Dios y nos conocemos a nosotros mismos, wow, esas oraciones que vamos a hacer van a ser tan diferentes. No van a ser oraciones para que el hermanito de la esquina me oiga, para que el pastor me oiga, para que otro me oiga que yo oro bien, que yo ayuno, que yo... No. Vamos a orar para hablar con Dios. No vamos a hacer competencia en oración porque aquella hora más duro, más... No, nada de eso. Así que este es el libro que estamos tratando de usar algunos materiales para enseñar sobre usted conoce a ti mismo, físicamente, corporalmente, emocionalmente, conocer tu alma, que vamos a hablar de ese tema también, y espiritualmente, conocer tu parte espiritual. Bien, entonces este libro yo lo escribí precisamente porque casi tiene 300 páginas, porque hay personas que están viviendo que no se conocen. Están cometiendo muchos errores porque no se conocen. Están siendo imprudentes porque no se conocen. Están dejando que la envidia se les despierte porque no se conocen.
¿Ve? Y que la idea es que cuando todo eso se despierta, uno tiene que ponerlo en su lugar y no influir, no permitir que otras personas sean influidos por algo que se despertó en mí. Por eso es que yo, cuando estoy en los lugares, hago mucho silencio, que para mí hablar cuesta. Cuando uno estudia, uno sabe que hablar cuesta. Y que hablar puede meter a uno en problemas y en dificultades. Aún Salomón dice que el necio cuando hace silencio pasa por prudente. Así dice Salomón, que cuando una persona es necia y ese necio está en un grupo y está en silencio, dice, ese hombre, esa persona es prudente, mira, no está diciendo nada. Salomón dice eso. Ya saben, este es en la página, te puede tirar una foto para que ustedes se comuniquen con este ministerio. Aquí está el QR code. Y te hace una foto, ahí le da toda la información de el Buen Samaritano, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Aquí le da el teléfono, 646-755-1290. Y ahí usted se puede apuntar para entrar al YouTube channel. Tenemos un canal en YouTube. Usted puede entrar ahí. Esta enseñanza usted la puede ver por televisión, con su familia y enseñársela y mandársela a otra persona para que podamos aprender. Usted quiere mandar alguna donación, usted busca el QR aquí, o busca la cicla, aquí hay un email, un correo postal aquí de Good Samaritan Center Monastery Church, está en la letra aquí, y usted puede, si quiere hacer un cel y mandarla ahí. Ese dinero lo usamos para seguir publicando. Tenemos un libro aquí al frente de mí en la computadora de 427 páginas que se llama Nosotros somos la obra maestra de Dios. Quiero mandar ese libro, estamos colectando dinero para que ese libro se publique ya este próximo año entrante. Pues nos veremos en estos días, en 2 días más. ¿Okay? Felicidades, próspero año nuevo, prósperas bendiciones para cada uno de ustedes y gracias por estar aquí en mi audiencia. Un placer para mí servir.